A continuación vamos a invitar a participar a la Directora General de Función Pública del Gobierno de la Nación. Y antes de que Isabel tome la palabra, me gustaría presentar un poco a Isabel. Isabel es administradora civil del Estado. Me lo he apuntado todo para que no se me olvide nada, Isabel. Es licenciada en Filosofía y Letras por la Universidad de Zaragoza y hasta su nombramiento como Directora General de Función Pública fue directora del INAP. También ha sido subdirectora general de Planificación de Recursos Humanos de la Dirección General de Función Pública del Ministerio de Política Territorial y Función Pública. Fue subdirectora de Recursos Humanos del Ministerio del Interior y yo destaco de toda esta trayectoria que es una persona tremendamente vinculada a los recursos humanos. Por tanto, con la capacidad suficiente para entender lo que está ocurriendo en este lugar. Isabel, quiero darte especialmente las gracias, personalmente las gracias en nombre de ANESPAL, por acompañarnos y te invito a que nos dirijas unas palabras. Muchas gracias. Bueno, pues antes que nada yo quisiera excusar hoy la asistencia de nuestra secretaria de Estado de Función Pública, Lidia Sánchez Milán, persona comprometida con el sector público y con profunda vocación de apoyo al sector público y que lógicamente por su agenda hoy no ha tenido disponibilidad para estar hoy aquí. También quiero, antes de empezar, agradecer a los organizadores de este congreso, agradecer la celebración de un congreso como este, porque verdaderamente es una oportunidad para intercambiar experiencias, buenas prácticas, incluso tejer, crear redes de contacto entre los profesionales de gestión de recursos humanos de distintos ámbitos. Bueno, yo casi me preguntaría por qué estamos hoy aquí, cuál es nuestro contexto en la administración pública. Creo que voy a poner tres factores que creo que hay que destacar en este momento. En primer lugar, no abandonar nunca una cosa, el valor de lo público, la labor de las empleadas y los empleados públicos. En momentos difíciles, como los que hemos vivido con la pandemia, todos hemos mirado hacia las instituciones. También miramos a lo público cuando fenómenos naturales impactan de manera decidida en la vida de las personas y cuya gestión se desarrolla en su totalidad desde lo público. Pero ahí no finaliza. También está lo público cuando es necesario proteger a los colectivos más vulnerables como consecuencia, por ejemplo, ahora de una guerra que nos asola a las puertas de Europa. Por tanto, el valor de lo público ha adquirido un valor determinante como nunca antes en la historia. Ese valor de lo público nos ha llevado a apreciar la labor de las empleadas y empleados públicos que, a pesar de las dificultades, han seguido manteniéndose firmes en su compromiso, en su vocación de servicio público y han sabido estar a la altura de las grandes demandas sociales. Por todas estas razones, las administraciones públicas, en nuestro papel de empleadoras, debemos trabajar en un doble enfoque. Por un lado, hay que favorecer un empleo público de calidad, estable e innovador. No debemos olvidar que la calidad de los servicios públicos se mide por la calidad en el empleo público. Pero, por otro lado, también debemos actuar sobre la base de que la mejor gestión del empleo público requiere disponer de una dotación de efectivos suficiente y adecuada para cubrir las necesidades reales de los servicios públicos. ¿Qué otro factor determina nuestro contexto? El proceso de transformación en el que nos encontramos inmersas las administraciones públicas por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que constituye de verdad una oportunidad para todas las administraciones. El PRTR atribuye a las administraciones públicas un efecto transformador sobre el resto de los sectores, al entender que la prestación eficiente de los servicios públicos y su potencial tractor sobre la transformación del tejido productivo es un factor de productividad, de crecimiento y de bienestar, impulsando la innovación y contribuyendo a la transformación del resto de sectores. ¿Qué tercer factor nos afecta en nuestro contexto? Pues que las administraciones públicas compartimos los mismos retos y desafíos.
el envejecimiento de las plantillas, la digitalización, las nuevas formas de gestión automatizada de los datos o la necesidad de contar con nuevos perfiles profesionales, por citar solo algunos ejemplos, son retos y desafíos comunes a cualquier administración. En este contexto, desde la Administración General del Estado hemos sido conscientes de que la función pública debe ofrecer una respuesta adecuada a las nuevas necesidades de la ciudadanía. Yo en mi intervención intentaré desgranar algunas medidas destinadas a potenciar una dotación suficiente de efectivos para los servicios públicos, medidas que al ser en su mayoría normativa básica tienen implicaciones para todas las administraciones públicas. Hay que tener en cuenta que en este proceso intervienen varios elementos que, aunque están en legislaciones diferentes, están todos ellos relacionados. Estos elementos son los procesos de estabilización, la tasa de reposición, la oferta de empleo público, los procesos de selección y el diálogo social. Como digo, estas piezas tienen que conjugarse y jugarse conjuntamente para que entre todas ellas suponga una mejora en el empleo público. La primera de estas actuaciones que vamos a recoger bajo el epígrafe de estabilización, aunque realmente el concepto global es la temporalidad, nos está permitiendo consolidar un nuevo modelo de relaciones laborales más justo, estable y de calidad, y consiste en reducir la temporalidad y en combatir la precariedad en el empleo público. Para lo cual, como todos vosotros sabéis, se aprobaron dos normas, la Ley 2021 de medidas para la reducción de la temporalidad en el empleo público y el Real Decreto Ley 32/2021 de reforma laboral, que comenzaron a desplegar sus efectos ya en el año 2022. En el marco de estas normas se están impulsando los procesos de estabilización de empleo temporal en todas las administraciones públicas, promoviendo en estos momentos las convocatorias que han tenido que publicarse a 31 de diciembre del 2022 y que permitirán estabilizar al menos 300.000 puestos de trabajo a 31 de diciembre de 2024. Este es el compromiso con la Unión Europea, pero sobre todo ha de ser un compromiso con nosotros mismos. Yo voy a compartir con vosotros algunos datos, aunque son todavía provisionales, pero haciendo un seguimiento de las ofertas de empleo público que todas las administraciones públicas tuvimos que publicar antes del 1 de junio del 2022, desde luego superamos ya las 400.000 plazas, cumpliendo así con el compromiso adquirido con la Comisión Europea. Todavía tenemos datos provisionales porque no es fácil llegar al conjunto de todas las administraciones públicas, pero en breve pensamos que ya podemos hablar de datos reales y, como digo, superarán las 400.000 plazas. Yo desde aquí quiero reconocer y agradecer el trabajo colaborativo que hemos hecho con las comunidades autónomas, con la Federación Española de Municipios y Provincias, pero también con las entidades locales, directamente ayuntamientos, diputaciones y entes locales con los que mantenemos contacto electrónico para poder obtener toda la información y avanzar en este proceso. Pero la estabilización en el empleo público no solo es una obligación para las administraciones públicas, sino también para el sector público. En este sentido, comparto con vosotros que en el sector público estatal el proceso de estabilización ha permitido convocar más de 18.000 plazas, lo que representa un 12,15% del total de sus efectivos. Podemos decir, por tanto, que avanzamos a buen ritmo en la reducción de temporalidad y que nos anima a tener expectativas de cara al cumplimiento de dos hitos que tenemos que cumplir en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia a 31 de diciembre del 2024. Por una parte, como decía, la estabilización de al menos 300.000 plazas, pero también el cumplimiento de estar por debajo de un 8% de la tasa de temporalidad. Pero la estabilización no termina en estos procesos, sino que forma parte de un concepto global mayor que es la temporalidad. Y en este sentido, el proceso se ha completado con profundas reformas legales que imponen limitaciones a la contratación temporal o al nombramiento de personal funcionario interino, excepto en casos excepcionales para cubrir necesidades urgentes e inaplazables.
La estabilización, por supuesto, no es suficiente. Hay que seguir avanzando para reducir la temporalidad. De nada sirve el esfuerzo desarrollado para estabilizar si no somos capaces de contar con nuevos efectivos en el empleo público. Por eso, las leyes de presupuestos generales del Estado han venido trabajando en el año 2022, pero sobre todo en la de 2023 a través de las siguientes medidas. En primer lugar, se consolida la tasa de reposición de efectivos, que alcanza el 110% como norma general y el 120% para los sectores prioritarios, a los que suma este año la seguridad y las operaciones portuarias. Y, por supuesto, un 125% que también se consolida como tasa para las fuerzas y cuerpos de seguridad, cuerpos policiales autonómicos y la policía local. En el ámbito local, específicamente, se considerarán sectores prioritarios las plazas correspondientes al personal de servicios de prevención y extinción de incendios, las plazas de personal que presta servicio de asistencia directa a la ciudadanía en los servicios sociales y también en los servicios del transporte público, así como las plazas de seguridad y emergencia, las relacionadas con la atención a los ciudadanos en los servicios públicos y el personal que preste sus servicios en las áreas de tecnologías de la información y las comunicaciones. De igual forma, se prevé que las entidades locales que tuvieran amortizada su deuda financiera a 31 de diciembre del ejercicio anterior tendrán un 120% de tasa en todos sus sectores, junto con la del 125% del cuerpo de policía local, como decíamos anteriormente. Pero las leyes de presupuestos, como decía, han ido avanzando desde el año 2022 y es muy importante destacar que la del 23 ha consolidado la flexibilización de las medidas que pueden hacer que la tasa de reposición incorpore plazas que no computan en ella. En estos casos debemos tener en cuenta que las plazas que supongan la puesta en marcha de nuevos servicios, siempre que se establezca por una normativa estatal, autonómica o local, no computan en tasa de reposición, se computan fuera de ella. Y también la internalización de los servicios, que permite seguir incorporando al servicio público servicios que ahora puedan estar externalizados. Y un tercer elemento que también se ha incorporado, consolidando lo que ya se introdujo por la Ley de Presupuestos del 22, es que las plazas que hubieran quedado desiertas en convocatorias anteriores se pueden acumular, las desiertas en los procesos de los 3 años inmediatamente anteriores, se pueden acumular a las convocatorias derivadas de la oferta del año 2023. Y a todo ello, a todo esto que supone el esfuerzo por atajar la temporalidad, se suma en la Ley de Presupuestos Generales del Estado del año 2023 una tasa específica que permite incorporar cuantas plazas sean necesarias a la oferta de empleo público sin computar, están fuera de tasa, es su propia tasa específica fuera de la ordinaria, con el objetivo de asegurar que la temporalidad en las administraciones públicas no supere el 8%. Todas las administraciones tenemos obligación de cumplir con ese indicador a 31 de diciembre del 2024 y, por tanto, se hacía necesario posibilitar este año una medida para aquellas administraciones que prevean dificultades para su cumplimiento. La plasmación de todo ello conforma la oferta de empleo público. Esa es la gran clave, la planificación, el esfuerzo que tenemos que hacer las administraciones para incorporar la planificación y, como herramienta fundamental, la oferta de empleo público. En la AGE, simple y brevemente, citaré que en la oferta de empleo público del año 2022 hemos podido, a través de las convocatorias de turno libre, promoción interna o estabilización, el cómputo total de nuestra oferta de empleo público en el Estado ha sido de 44.787 nuevas plazas. Para nosotros, desde luego, una oferta, como hemos calificado, de histórica. Pero también nuestro propio Real Decreto de Oferta ha introducido novedades desde el punto de vista cualitativo y, sobre todo, y en relación con los procesos selectivos, como son la reducción de los plazos en la realización de los ejercicios, la acumulación
acumulación de pruebas en el mismo día, la territorialización de los procesos y, desde luego, la acumulación en nuestras convocatorias de las plazas desiertas de años anteriores, porque, desde luego, en el Estado nosotros tenemos bastantes plazas que quedan desiertas. Estas nuevas ofertas, junto con esas tasas de reposición que se han ido flexibilizando, están permitiendo en la Administración General del Estado crear empleo neto. Según los datos del Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, se eliminaron entre los años 2012 a 2018 124.454 empleos, mientras que de los años 2018 a 2022 se han creado 156.187 nuevos puestos de trabajo. Por tanto, hay una creación de empleo neto de 31.733 puestos. En los ámbitos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado ya tenemos un total de 7.592 puestos más que en el año 2018. En el caso de las Fuerzas Armadas hemos conseguido ya crear más o casi 1.000 empleos netos, y en el ámbito de la justicia, del personal de justicia, tanto judicial como no judicial, ya hay más efectivos que en 2012. En el caso de la escala de funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional, quería brevemente señalar que convocamos en noviembre una convocatoria de 1.438 plazas, tanto de ingreso libre como de promoción interna, y que hemos conseguido añadir 1.000 plazas adicionales en una oferta extraordinaria incluida en el Real Decreto Ley 20/2022, conscientes de que hay que garantizar el eficaz desempeño de las funciones reservadas en las entidades locales. Todo este gran esfuerzo para la creación de plazas se tiene que venir acompañado de un proceso de selección de personas más ágil y eficaz. En nuestro caso, al menos, somos conscientes de que las necesidades de personal acucian y no podemos permitir que transcurran 2, 3 y a veces hasta 4 años en el desarrollo de un proceso selectivo. Por eso venimos trabajando desde el año 2021 en unas orientaciones que nos llevan a tener un modelo de selección garantista, a trabajar sobre un modelo de selección garantista, por supuesto, mixto, basado tanto en conocimientos como en competencias, flexible y social. Si incrementamos las plazas y agilizamos los procesos selectivos, también consideramos que es necesario avanzar en la democratización en el acceso en el empleo público, posibilitando la participación de un número mayor de aspirantes. Por eso, simplemente citaré 2 medidas. Por una parte, trabajamos en un plan de captación de talento, trabajamos mucho con las universidades e institutos de formación profesional, y también el INAP, en colaboración con el BOE, facilita de forma abierta y gratuita material de apoyo a la preparación de oposiciones, como es el caso, por ejemplo, específicamente de un repositorio de toda la compilación legal de la subescala de Secretaría, Intervención, Tesorería y Secretaría, Intervención. Y en todo este camino, para transitar en este proceso de reformas, la Administración necesita ir acompañada del diálogo social. Por eso, en este sentido, me gustaría destacar el Acuerdo Marco para una Administración del siglo XXI que hemos suscrito con las organizaciones sindicales, comisiones obreras y Unión General de Trabajadores, y que recoge en gran parte medidas que resultan de aplicación a todas las administraciones públicas para un colectivo que formamos de algo más de 2,7 millones de empleadas y empleados públicos. Este acuerdo supone un compromiso para impulsar el cambio y la transformación de la administración pública, poniendo el foco en el personal empleado público. Hay un primer bloque relativo a los incrementos de las retribuciones del personal al servicio tanto de las administraciones públicas como del sector público y que tiene un horizonte temporal de 3 años. Un segundo bloque tiene como objetivo recuperar los derechos recortados en el 2012, destacando la recuperación, por ejemplo, de la jornada laboral de 35 horas semanales que cada administración pública podrá establecer siempre previa negociación colectiva.
El tercer bloque del acuerdo agrupa medidas para la reforma de las administraciones públicas, entre las que podemos señalar el impulso en la implantación de las nuevas titulaciones, los avances en materia de igualdad de género, así como la apuesta por la digitalización de los procesos y la prestación telemática de los servicios públicos, siempre garantizando los servicios presenciales para evitar brechas digitales a la ciudadanía. Y el cuarto bloque contiene una serie de medidas específicas para la Administración General del Estado, entre las que destacaría pues, la implantación del teletrabajo o la propia Ley de Función Pública. Hasta el momento hemos hecho un recorrido por las acciones que estamos llevando a cabo, pero ahora me gustaría avanzar en hacia dónde nos dirigimos, a qué modelo nos dirigimos en la Administración General del Estado. Pues nos dirigimos, en primer lugar, hacia un modelo basado en la planificación estratégica de los recursos humanos. La planificación estratégica va a permitir alinear los objetivos estratégicos de la Administración con la política de recursos humanos, de forma que las necesidades de personal, tanto desde el punto de vista cuantitativo como cualitativo, vendrán determinados por las propias políticas públicas. A través de la planificación estratégica podemos verificar si la cantidad y cualificación de los recursos humanos son adecuados para llevar a cabo los objetivos o si, por el contrario, se hace necesario poner en marcha políticas de selección, de redistribución interna o de formación con el objetivo de garantizar la continua adaptación de la organización a sus necesidades reales. De esta forma, cualquier política o nuevo objetivo deberá llevar no solo una planificación de recursos de carácter económico, sino también de los recursos humanos necesarios para su implantación, de acuerdo con la recientemente aprobada Ley de Institucionalización de Evaluación de las Políticas Públicas. En segundo lugar, avanzamos hacia un modelo basado en la evaluación, en la medición de objetivos y de resultados. La evaluación del desempeño se mide por el rendimiento, mide la conducta profesional, pero también el rendimiento, el logro de resultados. Está ligada al desarrollo profesional y promoción profesional de las empleadas y empleados públicos y permite alinear los objetivos de la organización con los del trabajo del personal y tiene efectos en la provisión de los puestos de trabajo, en la carrera profesional, en materia de formación o en materia retributiva. Otro elemento del modelo es el sistema de aprendizaje a lo largo de toda la carrera profesional y la adquisición permanente y actualizada de las competencias para llevar a cabo adecuadamente el puesto de trabajo, permitiendo así una adaptación a un contexto en constante evolución. El nuevo modelo de empleo público requiere también de una mayor flexibilidad en sus estructuras que permitan adaptarse a las nuevas necesidades. No podemos hacer frente a los desafíos del siglo XXI con estructuras del siglo pasado. Tenemos que avanzar, por tanto, hacia estructuras que nos permitan adaptar la ordenación de los recursos humanos a las nuevas realidades. Y avanzamos también hacia un modelo basado en las personas y en su diversidad. Las administraciones públicas debemos contribuir a incorporar a nuestras plantillas el talento diverso existente en la sociedad. Sobre estos elementos estamos trabajando desde la Administración del Estado en la nueva Ley de Función Pública, aprobada en primera vuelta por el Consejo de Ministros el pasado 20 de diciembre, sometida a trámite de audiencia pública entre el 3 y el 12 de enero del 2023, en la que recibimos aportaciones de unos 400 participantes. Los ejes sobre los que se construye nuestra ley son los siguientes: la revitalización de los instrumentos de planificación estratégica de los recursos humanos, la incorporación de la evaluación del desempeño, la regulación de la figura del directivo público profesional, la adaptación de la selección del personal a las necesidades de la organización, la dinamización de la carrera como elemento de desarrollo profesional y personal de las empleadas y empleados públicos, el fomento de la promoción interna y del aprendizaje permanente, la vinculación de los puestos de trabajo a áreas funcionales que nos permita facilitar la gestión de los recursos humanos, las competencias, la carrera y la formación. Y, desde luego, siempre el reconocimiento explícito en la ley de los derechos y deberes del empleado público. Y visto así,
paso seguidamente a identificar brevemente lo que pueden ser nuestros retos. ¿Qué retos tenemos por delante? Pues desde luego una de las grandes líneas que todos tenemos que abordar y estamos abordando es la obligada transformación digital de la Administración. Aquí se tratará de determinar, por un lado, los nuevos perfiles profesionales que precisaremos en el futuro y ya en el presente, y, por otro lado, las nuevas formas de prestación de los servicios a la ciudadanía, mucho más directa y personalizada a través de las TIC. Y todo ello sin olvidar que tendremos que ser una Administración mucho más inteligente. También nos queda otro reto que no olvidamos nunca y sobre el que seguimos teniendo que trabajar. Es la igualdad, la no discriminación entre mujeres y hombres y la igualdad de oportunidades para todos. En el caso de la igualdad de género, estamos trabajando en las medidas contenidas en nuestro tercer Plan de Igualdad de la Administración General del Estado. En este futuro entiendo que debemos profundizar todas las administraciones públicas en los principios y valores que nos caracterizan por ser una administración abierta, inclusiva, participativa, transparente y, sobre todo y siempre, orientada a la rendición de cuentas. Una administración forjada desde todas las perspectivas, incluida la social. Y no debemos olvidar ser sostenibles, tanto en su alineación con el reto medioambiental como desde un punto de vista económico y presupuestario para hacer más con menos. Y yo voy terminando. A lo largo de mi intervención he intentado exponer las grandes líneas que desde el nivel estatal estamos trabajando y poniendo en marcha para garantizar una adecuada gestión en el empleo público. A lo largo de estos días estoy segura de que habrá oportunidad de que compartáis distintas experiencias, desafíos y seguro que muchas de esas ideas darán lugar a intensos debates. Yo os animo a seguir avanzando, que continuéis con vuestro proceso de transformación sin miedo a la innovación y al cambio, que permanezcáis atentos y en una actitud de escucha constante a las necesidades de la ciudadanía como motor que nos anima para cumplir con nuestras funciones. Muchísimas gracias a todos. Quiero agradecerte la intervención. La verdad es que ha sido muy interesante y me vais a permitir que iniciemos un pequeño diálogo con alguna pregunta que os hagamos y vamos a intentar también que tengáis algún tipo de posibilidad de participar con alguna pregunta. Yo quería hacerte una pregunta, si no te importa, y es... has comentado el tema del sistema selectivo. De hecho, tenemos una mesa que tenemos que hablar sobre eso y no sin cierta polémica se han ido poniendo en marcha nuevos procesos selectivos, nueva forma de encarar los procesos selectivos. Y quería saber cuál ha sido la experiencia, o si es que habéis podido tener alguna experiencia o alguna conclusión respecto al cumplimiento de estos objetivos que nos has comentado en la presentación de estos nuevos procesos. Esa era la primera. Muy bien. Bueno, pues yo creo que como toda administración, nosotros cuando ponemos en marcha procesos lo hacemos de una manera responsable. Entonces, en materia de selección, nosotros venimos trabajando, yo diría que a corto, medio y largo plazo. A corto plazo, lo que desde luego teníamos como objetivo era agilizar los procedimientos. Decía en mi intervención que nosotros podemos tener procesos selectivos que a veces se demoran, desde luego como media, 2 o 3 años, pero incluso, como decía, a veces podemos llegar hasta 4 años. Y es ahora mismo un problema para las administraciones que haya una demora tan grande entre la determinación de una necesidad y la incorporación de un efectivo. Luego, todas las medidas que tienen que ver con la agilidad en los procesos selectivos, esas se han introducido desde el propio Real Decreto de Oferta del año 2022, son las convocatorias que se están poniendo en marcha, aunque ya desde los propios cuerpos adscritos a la Secretaría de Estado previamente ya se habían iniciado en este sentido. La experiencia de acumular ejercicios, de simplificar, pero simplificar no quiere decir aligerar o facilitar los procesos, sino poder tener medidas organizativas que hagan que el resultado sea una incorporación más ágil. Estamos en ello porque, como digo, son retos que hemos puesto a las convocatorias que actualmente están en marcha, pero tenemos buenas expectativas en este sentido. Y nos interesaba también, de otra parte, el tema de
la territorialización, porque entendemos que en nuestro caso, en la Administración General del Estado, produce una lejanía con la posibilidad de participación de ciudadanos y de ciudadanas, de estudiantes que no participan por pensar que todo al final se realiza en Madrid. Ese es otro de los objetivos que ahora mismo tenemos puesto en marcha. Como específicamente algunos cuerpos o escalas, en el caso del personal funcionario, sí han hecho una revisión de sus procesos selectivos adaptando determinadas pruebas que eran de difícil encaje para los estudiantes tal y como hoy realizan sus estudios. No quisiera individualizar, porque, por no decir, pero sí se ha hecho eso en ese sentido. A medio plazo, o ya más a medio y largo plazo, desde luego la ley sí parte de un objetivo que es la necesidad de racionalizar. Nosotros, por ejemplo, en el Estado tenemos muchos cuerpos y escalas en nuestro personal funcionario. Tenemos, dicho así un poco simple, de manera simple, tenemos demasiadas puertas de acceso. Y tenemos que hacer un proceso de reconvenir, pero eso ya tiene que ser con la ley y ver un poco ya luego cómo conseguimos, porque la AGE, cada administración, digamos, tiene su dificultad. En la AGE, pues digamos, tenemos situaciones de departamentos ministeriales que de alguna manera hacen una dispersión de liderazgos y es un poco en lo que estaríamos ahora mismo. Gracias, Isabel. Yo, escuchándote, me surgen un montón de preguntas. Evidentemente no las puedo hacer todas. Yo te voy a hacer una en concreto, porque hay una palabra que uno le comenta a cualquiera de las personas que están aquí y ponen una cara curiosa: estabilización. Entonces, yo te formulo una pregunta y vamos a intentar que también los compañeros y las compañeras puedan hacer un par de preguntas. ¿Cuáles son los aspectos que han detectado son más polémicos de los procesos de estabilización que estamos viviendo las administraciones públicas? Bueno, yo he querido en alguna frase de mi intervención ampliar el concepto, porque creo que a veces estamos demasiado focalizados en solo un aspecto y todo esto es un sistema. Y en ese sistema es muy importante tener en cuenta todas las claves del proceso, ¿no? Yo hablo de estabilización, pero me gusta hablar también de temporalidad y por eso quería partir de la máxima mayor de que la estabilización no se ha hecho como una pieza aislada, sino que forma parte de un conjunto, de un proyecto, de una profunda reforma legal que ha sido un esfuerzo verdaderamente arduo y exigido también por Bruselas, por la Comisión Europea, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, para cambiar todas las normativas, todos los regímenes jurídicos de aquellos colectivos que están generando bolsas de temporalidad. Y quiero empezar por esto, porque yo citaba en mi intervención únicamente la Ley 2021 o el Real Decreto Ley del 3221 de reforma laboral. Pero pensemos que se ha modificado el Estatuto Marco del Personal Sanitario, la Ley de la Ciencia, como comentaba el compañero, la Ley Orgánica de Universidades e incluso el propio Estatuto del Artista. Todos los colectivos que forman parte del empleo público se han revisado sus legislaciones para limitar la temporalidad, porque la temporalidad debe existir en el empleo público. Nosotros no podemos suprimirla. ¿Por qué? Porque tenemos que prestar los servicios públicos a la ciudadanía. No podría ser de otra manera. Pero lo que no puede ser es la forma ordinaria de prestación de nuestros servicios, porque eso da precariedad a nuestro empleo público. Cuando se hace todo este cambio de reforma, el problema es las bolsas de temporalidad a las que teníamos que hacer frente. Había sectores y hay sectores que tienen más del 50% de tasa de temporalidad. La mitad de una plantilla es temporal. Es que eso es una situación insostenible. Yo comprendo que la estabilización genera un rechazo, si no puede ser de otra manera. Si nosotros hemos vivido un acceso en el que nos ha costado a todos mucho esfuerzo. Pero realmente nada puede hacerse si no damos una oportunidad a personas que llevan hasta más de 20 años ejerciendo como temporal en unas organizaciones. ¿Qué ocurre? Que eso forma parte de un paquete que es cierto que al convalidar el Real Decreto Ley 14 en la propia Ley 20, pues genera una forma de acceso
que todos podemos individualmente tener nuestra opinión, yo no lo pongo en duda, pero nosotros tenemos que ejecutar lo que dice una ley. Nuestra responsabilidad es esa. ¿Cómo lo hacemos las administraciones públicas? Pues lo tenemos que hacer con responsabilidad. Entonces, ¿es un proyecto conflictivo? Pues es conflictivo por naturaleza y sujeto a una litigiosidad enorme por unos y por otros. Entonces, ¿nuestra labor cuál es? Pues yo creo que como siempre nos han enseñado, pues tenemos que seguir trabajando, hacerlo lo mejor posible, ser lo más rigurosos posibles y desde luego pensar que la estabilización puede suponer también una oportunidad para algunas administraciones públicas de incorporar estabilidad en sus plantillas, porque conservan o tienen plazas que siendo estructurales se han visto sujetas a procedimientos encadenados y ahora es una oportunidad precisamente para estabilizar en las plantillas todo eso. A partir de allí, ¿a qué asistiremos? Pues seguiremos asistiendo a, como decía yo, la litigiosidad y todos, bueno, pues tendremos que trabajar en ese sentido. Muchas gracias, Isabel. Me gustaría invitar a la participación, si tomamos nota de un par de preguntas y alguien que quiera participar masivamente. ¿Tu nombre es? David Povedano. Sí, yo quería preguntar, a lo largo de la exposición, yo tengo un poco el foco en la disposición adicional que ha mencionado la ley de presupuestos sobre incorporación de nuevas plazas en ocupar tasas de reposición vinculada a nuevos servicios obligatorios legales, estatales, autonómicos o locales. A la hora de interpretarlo, ¿hasta qué punto puedes tirar de una nueva normativa? Es decir, por ejemplo, la ley de protección de datos, que es 3/2018, ¿podrías todavía utilizarla en esa disposición adicional o no? ¿O tiene que ser de este mismo año o del año pasado o nuevas normas desde la aprobación de la ley de presupuestos? Los nuevos servicios, cuando se empezó a trabajar la inclusión en la ley de presupuestos de esa posibilidad, es cierto que se empezó trabajando desde la rigurosidad de contar con una ley, con una norma. Se vio más reflejo en añadir en lo que fuera una norma, porque cada administración es diferente, puede tener diferentes acuerdos, normas que den posibilidad a eso. Yo puedo poner de ejemplo lo que es nuestro Real Decreto de Oferta del año 2022, en el que, si lo consultas, nosotros, por ejemplo, entendimos que era un nuevo servicio para nosotros, era el ingreso mínimo vital. Y si observas en la disposición adicional en una disposición adicional de nuestro propio Real Decreto de Oferta, se visibilizan las plazas que no computan en tasa de reposición porque precisamente se adicionan por pertenecer a ese ámbito del nuevo servicio. Yo entiendo que cada administración estáis sujetos a una... No voy a emplear la palabra fiscalización porque no creo que sea la palabra, pero sí algún tipo de órgano que entiendo informa ese decreto, esa oferta de empleo público. Nosotros, por ejemplo, en el Estado tenemos a la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos, a quien tenemos que dar cuenta de lo que es la composición de nuestra propia oferta de empleo público. Por eso es muy difícil contestar a una pregunta genérica, sino que lo remito un poco a que, desde luego, cuando se hizo, se pensó en un nuevo servicio que de manera directa se le atribuye a una entidad, a una administración, y que por tanto está sujeto a eso. Si hay una ley que introduce una nueva función, yo ahora tampoco me atrevería a pronunciarme directamente porque sinceramente no. Por la no interpretación, sé. por ejemplo, Claro. El ingreso mínimo vital yo ahora no lo tengo en la cabeza, Sí. no sé cuándo se implantó normativamente. Sí. No sé si Sí, fue en el año 21, la ley es del Y el 21. decreto que comentas es del 22, por ejemplo, ¿no? Claro. Vale. Claro, pero si yo hago mi decreto de oferta del 22 y la ley ha salido en el Por eso. 21, quiero decir, y el decreto de oferta del 21 yo ya lo publiqué de antes, claro, en algún momento las tengo que encajar, ¿no? No, sí, por eso ese ejemplo me ha servido Sí. para responder a la pregunta. quiero Sí, decir. yo os lo diría porque nosotros intentamos al menos visibilizarlo muy claro y no tuvimos problema en nuestro cierre. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere intervenir? querías- Tenemos una Sí, por pregunta aquí más. tenemos Nos da para una. una más. ¿Cómo vamos de tiempo? Sí, una más. Una más. Vamos en tiempo. Sí, vale. Y Hola, buenos días.
Quería saber respecto a la tasa específica de la reforma laboral, la del Real Decreto 32 y las solicitudes que hay que hacer al Ministerio para la autorización de esa tasa, en qué plazos más o menos el Ministerio responde a esas solicitudes que hemos hecho desde las administraciones o mercantiles, públicas. Gracias. Bueno, la tasa específica de la disposición adicional cuarta de la reforma laboral es una tasa que debemos interpretar en el contexto de la propia reforma laboral. Lo digo un poco por entender para qué sirve y por eso a lo mejor luego vienen los problemas que vienen. Pero la reforma laboral lo que introduce es un cambio en el mercado laboral, como había hecho la Ley 2021 en el empleo público, y lo que hace es suprimir unas modalidades de contratación temporal que están ocasionando no ya esas bolsas de temporalidad, sino además que se constituyen como la forma ordinaria de una contratación, y eso no puede ser. Cuando la reforma laboral actúa y fundamentalmente lo que hace es suprimir el contrato de obra y servicio, que es el que causa, lógicamente, la mayor dificultad, lo que hace es cambiar el paradigma de lo que debe ser el mercado de trabajo, y la filosofía de esa reforma lo que hace es instrumentar que el contrato ordinario tiene que ser el indefinido o el fijo discontinuo. En ese cambio, en la disposición adicional cuarta, la reforma lo que dice es que las administraciones públicas estamos obligadas a seguir igual que un empleador privado en ese sentido, y que nuestra contratación sea de manera ordinaria la fija o la indefinida o fija discontinua. Y lo que hace es, continúa señalando, como tenemos que ejercer funciones esenciales, lo que hace es decir, esta conversión que la empresa privada lo puede hacer más fácil porque no tiene la selección que tenemos nosotros, porque no tiene y cambia su forma de hacer o de actuar de un día para otro. En las administraciones públicas lo que continúa diciendo es que como de un día para otro hay que convertir el empleo temporal en indefinido, fijo, discontinuo, alguna administración se puede encontrar con que tiene que asumir eso que antes hacía de manera temporal, lo tiene que hacer de manera definitiva y, por lo tanto, incorporarlo a su oferta de empleo público y, por tanto, computarlo en su tasa de reposición. ¿Qué hace la tasa específica? Dice, si alguna administración no tuviera suficiente tasa de reposición, se podrá autorizar una tasa específica. Pero esa tasa específica se basa en convertir empleo temporal en indefinido. No es una tasa adicional a la de reposición que diga, yo ahora dame por favor 28. Soy a veces un poquito, pero pienso que es para entender un poco por qué nos encontramos aquí. Entonces, nosotros a partir de allí, es cierto que estuvimos trabajando en la FEM porque era más fácil llegar a trabajar con las comunidades autónomas, por supuesto son menos, pero la idea básicamente es esto, y nosotros lo que nos hemos encontrado es que se hacen peticiones un poco genéricas, voy a decirlo así. Entonces, ¿cuál es la clave de una tasa de reposición específica de la disposición adicional cuarta? Es que tiene que venir ligada directamente a la conversión de empleo temporal. Yo ejercía una determinada actividad y lo hacía a través de una serie de contratos de obra o servicio que yo ahora ya no puedo seguir haciendo. Y como no, eso es lo que yo tengo que convertir en indefinido. Pero no puede ser, pongo ejemplos que no se han dado, pero por si acaso. Por ejemplo, pues yo tenía un contrato que hacía con una persona de una acumulación de cargas, que ya se ha ido. Claro, es que eso no es... Nosotros tenemos una responsabilidad porque tenemos que ahormar plantillas que van a quedarse en nuestro presupuesto y que, por tanto, tenemos esta responsabilidad de que vaya todo ligado de una manera a otra. La mayor parte de peticiones que hemos recibido no dejan de ser peticiones de información, ¿vale? Pero la clave está en que la petición vaya vinculada a ese objeto, que haya suficiencia presupuestaria, porque eso es fundamental, y además certificado por autoridad competente, porque no vale cualquier otra circunstancia, y también ligarlo con todo lo que se tiene ahora, porque a veces ahora posiblemente algún ayuntamiento que pueda tener, bueno, ayuntamiento por ejemplo, que pueda tener una tasa de temporalidad por encima o que la sea de una tasa importante, pues a lo mejor le puede resultar más fácil ir a la tasa específica de este
este año de la Ley de Presupuestos. Es un poco ese encaje, ¿eh? Muchas gracias. No tenemos tiempo para más, ¿verdad? Yo creo que, además, como me había comentado que tiene que Vale. ser, yo Sí, estoy convencido de que pues- podríamos seguir hablando aquí Sí, largo y no tendido, podemos- pero pues es verdad sí. que me ha comentado que... Pues, que me dado que nos hemos quedado sin tiempo para esta parte, vamos a pasar inmediatamente a la parte de los reconocimientos y la entrega de premios de Anexpal. Nuestra